Buenas tardes al país. Empezamos otra jornada más de Foro de Opinión, dándole la bienvenida a Magua Moquete y Paredes. Gracias, David. Esta fecha es de mucha importancia para la historia de la República Dominicana, donde se estableció uno de los parámetros trascendentales y que ha gozado, por así decirlo, de una audiencia en términos de lo que es la dominicanidad y el esfuerzo que han hecho los dominicanos para lograr este nivel de independencia y de actitud que muestra la capacidad del pueblo dominicano. Así es que 24 de abril, fecha histórica para el país. Así es, en el día de hoy celebramos el 54 aniversario de la gesta que dio lugar a una gran revuelta en protesta del avallazamiento e irrespeto a la Constitución de la República Dominicana. Yo quiero referirme también a un hecho que casi nadie se refiere, y es que Magua, amigos televidentes, el 24 de abril del 1982, en el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, don Luis aquí debe recordarse esa fecha, aquí hubo una poblada, el pueblo se tiró a la calle y los muertos fueron cientos ese día bajo el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. Los 24 de abril son fechas muy especiales y en el día de hoy, por ejemplo, la Efemérides Patria tiene distintas actividades. En el día de hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo también tiene algunas actividades y la Fundación de Militares Constitucionalistas, que siempre están presentes en este tipo de eventos, más cuando llegan los 24 de abril. Y es que Magua, el público en general, la Constitución es importante. Los países que están sólidos, que están avanzados, que están desarrollados, usualmente no le ponen la mano a su Constitución. Pero hay que recordar que la República Dominicana es un país en ciernes, o sea, en desarrollo. Todavía nosotros estamos gateando, tratando de caminar hacia la prosperidad y hacia el desarrollo, pero el desarrollo no es que usted tenga internet en su casa. El desarrollo no es que usted tenga una televisión con un control que le entre en todos los canales. El desarrollo se alcanza cuando se alcanza la justicia para todos. Ahí, cuando la justicia es para todos, cuando recuerdo que hace unos años el gobernador de New Jersey, Magua, estaba en un aeropuerto, creo que en San Francisco, y él iba a tomar un vuelo hacia New Jersey, y él fue al baño, y en el baño había una persona, ¿verdad?, orinando, y el tipo, cuando le vio a la persona, era un homosexual, pero que nadie sabía que era homosexual. Él le dijo al señor que estaba orinando que si él lo dejaba estar con él, practicarle sexo oral, le iba a dar $1000. Por eso, por dejarlo hacer eso nada más, que no tenía que tocarlo. Y resultó que la persona que estaba, la otra persona era un policía. El policía lo arrestó, lo esposó ahí mismo en el baño, y él le dijo al policía que por favor que lo dejara ir y que lo excuse, pero que él era el gobernador de New Jersey. El gobernador de New Jersey. Para aquellos que no saben lo que es un gobernador de uno de los estados de la Unión, esa gente maneja más recursos que un presidente de estos países pequeños. Y el policía, el tipo le ofreció todo el dinero del mundo para que quedara entre ellos, enriquecerlo. El policía no aceptó eso. Conclusión, preso, una rueda de prensa, renunció de la gobernación y con lágrimas en los ojos y con la esposa en la mano admitiendo que él era homosexual.
Eso pasa en los países donde hay integridad y donde la gente cumple y donde las instituciones se respetan. Fíjense lo que le estoy contando. Eso fue el gobernador de New Jersey. Porque cuando usted tiene una función y usted sabe que en el país que usted vive se cumplen las leyes, pasa como ocurrió en el Perú. Si Alan García hubiese reformado la Constitución del Perú y hubiese puesto en las altas cortes a la gente de él, a sus jueces, él no se suicida. Y tampoco hubiesen habido 3 expresidentes presos. Tampoco. Porque él sabe que hay una justicia que funciona. Pero aquí, en el caso de Brecht, hicieron todas las sobrevaluaciones del mundo. Y nadie está tras las rejas. Nadie. ¿Por qué? Porque aquí los jueces lo imponen los políticos. Y aquí hay personas que aspiran hoy al poder, que quieren volver al poder, que presidieron el país, que reformaron la Constitución para habilitarse a sí mismos y que en vez de estar aspirando, deberían estar presos. Y están aspirando. ¿Por qué? Porque ellos se salvaguardaron y porque pusieron a la gente que lo debía proteger. Y eso ocurre con la Constitución, Magua. No, y hay un aspecto, y es Vox Populi, de que el desarrollo de un país, de una nación, debe estar sobre la base de la justicia, y la base que se fundamenta en el crecimiento de los pueblos es la aplicabilidad de las leyes. Y toda esta semana, David, nosotros hemos tocado estos aspectos que son neurálgicos e importantes para la sociedad, pero que deben tener capacidad de operatividad. Yo pienso de que una sociedad puede ir increciendo y se puede multiplicar en su propio nivel de desarrollo si existen esa fuente importante de que los jueces, de que la magistratura del Estado pueda lograrse con los niveles más prioritarios. Y los pueblos tienen la corresponsabilidad mediata o inmediata de seleccionar a las personas que pueden dirigir el Estado dominicano, o cualquier Estado como tal. Porque en el caso que estamos tocando en este momento, del caso del gobernador de New Jersey, donde él tenía todos los recursos del mundo, quiso comprar la conciencia de un agente, pero más pudo la dignidad y la cualificación y la profesionalidad ante una situación como esta. Entonces, yo creo de manera definida que la sociedad dominicana debe ir aumentando los niveles de criterio en el desarrollo integral, justicia, legalidad, aplicabilidad. Este caso de Odebrecht ha sido la espada de Damocles que ha estado muy pendiente en esta sociedad, y este gobierno y la justicia como tal deben verse ante los espejos de que ya hay muchos funcionarios y que ya hay personas que han caído con respecto a este tipo de situación. Magua, ¿por qué nosotros, tú sabes que hay muchos jóvenes en este país y que más de 1 millón de jóvenes van a votar la primera vez en la República Dominicana ahora en el 20? Y yo creo que es justo que nosotros hablemos un poco de cómo se ha tocado la Constitución, de las veces que se han tocado y quiénes la han tocado y para qué. No sin emitir ningún criterio, únicamente a modo de información, o sea, datos. Miren, la Constitución en el año 96-2000 prohibía la reelección, estaba prohibida. Ganó, estaba Leonel Fernández siendo el presidente de la República, y hubo una competencia entre Danilo e Hipólito. Leonel no pudo reelegirse, ni mucho menos, porque estaba prohibida, y la correlación de fuerza que había en el Congreso era imposible de reformarla, y tampoco se habló de eso, hay que decir la verdad.
En el año 2000 van a elecciones y el PLD pierde el poder. O sea, Danilo Medina pierde el poder y le gana Hipólito Mejía a Danilo. Hipólito Mejía empieza un cuatrenio, su único cuatrenio, que le permitía la Constitución. En el año 2003, Hipólito Mejía, entonces, no se encuentra conforme con tan solo un periodo y él hace reformar la Constitución bajo todos los elementos que puedan haber en este país y todas las compras, etcétera. La reformó finalmente, pero el resultado fue incluso que a la gente le gustó, porque era 2 periodos para su casa. Hubo alguien que decía, pero vamos a reformarla y poner un solo periodo de 6 años y ya. Pero no, dijeron no, vamos a reformarla a nivel de Estados Unidos, 2 periodos y para su casa. No fue para su casa, era nunca jamás. Ese fue 2 periodos y nunca jamás. Esa era la tipificación que había en ese momento. Sí, Leonel Fernández, eso a modo de información, no estoy haciendo elementos de juicio. Leonel Fernández sale electo otra vez presidente de la República bajo el umbral de la Constitución de 2 periodos y nunca jamás. Leonel se sentía bien en el momento porque como ya él había sido presidente 4 años, la Constitución ahora le daría la oportunidad a él de ser 8 años más, si hacía un buen segundo gobierno. Y bueno, ya acabó. Pero no, Leonel, pensando que era apellido Duarte, o Sánchez o Mella, y que era hijo de los fundadores de la patria, o quizá era hijo de Luperón, él entendió que no, que él estaba muy joven, y que esa Constitución, él no podía irse del poder con 2 periodos nunca jamás, a pesar de haber hecho uno primero, pero él dijo que no, que cómo va a ser. Entonces él reforma la Constitución y atrasa y pone la Constitución como estaba 96-2000, o sea, un periodo y para su casa, porque él pensó, bueno, yo le pongo, y se puso, además, ahí en esa Constitución, que todos los dominicanos hábiles que cumplieran con los requisitos podían aspirar a la presidencia de la República. Entonces ahí se habilitó él. De paso Hipólito, pero Hipólito él no daba importancia, sino era él. Y puso a que el próximo presidente que surgiera, entre la competencia que hubo de nuevo, entre Hipólito y Danilo, ese presidente iba a durar 4 años nada más, para él volver en el 16, porque él tenía 3 periodos, pero que él era el hombre más inteligente, el de sangre azul, el tipo Leonel Fernández, Leonel Duarte, o Mella, o Luperón. Entonces, Leonel reforma la Constitución y se habilita a sí mismo. En el año 16, San Danilo entra a gobernar bajo el umbral de una Constitución como el 96, o sea, 4 años nada más, porque Leonel quería volver. Ahí, Leonel, el 25 de mayo, a las 7 de la noche rayando, del año 2015, pronuncia un discurso al país diciendo que la Constitución no puede ser tocada, que hay que respetarla, que la Constitución no es ningún pedazo de papel, y que Danilo se convertiría entonces en el Trujillo del siglo XXI. Son datos que estoy hablando, no estoy haciendo elemento de juicio. Danilo reforma la Constitución por 4 años más, pero se la pone como estaba antes de Leonel. Pero Leonel dice, no, para tú hacerlo, debe poner ahí candado, y le pusieron un transitorio, donde dice que todo el mundo puede aspirar, menos él ni a la vicepresidenta de la República, mediante ese transitorio. Ese transitorio dice que todos los dominicanos pueden elegir y ser elegidos, pero no de Danilo. O sea, Danilo no, entonces bajo ese transitorio no puede votar, porque si no tengo derecho a que me elijan, te puedo elegir yo. Pero bien, eso no se discutió, es que él no se ha elegido. Entonces ahora Leonel anda por el país y el mundo hablando de la Constitución y que no se puede tocar y que es el guardián de la Constitución. Entonces ustedes que son jóvenes, que son estudiantes, que tienen su cerebro, estos datos que le estoy dando, tómenlo y miren a ver quién vale la pena y quién no vale la pena. Entonces yo creo que si yo soy revolucionista por contumacia, como hacen los reformistas, somos revolucionistas y punto, se acabó. Ahora, cuando ustedes dicen que usted es una cosa, pero resulta ser otra,
eso cae muy mal a la gente, porque lo peor que existe en el mundo es la mentira, que usted se presente con mentira ante un electorado y un pueblo. Entonces, la Constitución ha sido objeto de luchas y nosotros tenemos que preservar nuestra Constitución. Ahora pregúntense, bajo estos estamentos, ¿qué conviene más? En el año 1930, Magua, en Estados Unidos había un problema de inestabilidad política, más o menos como el que hay ahora en el país, que no se sabe lo que va a ocurrir en el 20. Y Roosevelt aspiró, era 4 años, aspiró a la reelección y ganó en 1930, 34, 38, y ya en Estados Unidos, que era para su casa, y en el 38 la situación se puso tal en Estados Unidos, que la única persona que la gente progresista entendía que podía mantener el país hacia un camino, hacia un mejor camino, era el mismo Roosevelt. ¿Qué pasó? Bueno, que mucha gente no quiso, pero Roosevelt reformó la Constitución y aspiró 38-42. Y en el 42, en una silla de ruedas, todavía él representaba lo mejor para Estados Unidos. ¿Y sabe lo que hizo? La reformó de nuevo. Y Roosevelt murió siendo presidente de Estados Unidos. Porque a veces, señores, la excepción confirma la regla. Y hay momentos en la vida de los pueblos donde hay que escoger el mejor hombre. Magua. Mira, esos son análisis de la historia que estoy hablando. Sí, sí, lo que tú estás planteando, David, tiene unos criterios sumamente políticos e históricos y de fortalecimiento hacia lo que deben ser los criterios que debe tener el ciudadano dominicano. Pero el ciudadano que tiene la conciencia de poder representar en un periodo constitucional que es un cuatrienio, esto nos va a permitir, y es por eso que yo creo que el 2020 va a ser unos niveles de conquista fundamental en el campo de la política de República Dominicana y una actitud de crecimiento hacia el fortalecimiento democrático del país. Independientemente de la revaloración que se puede hacer a la carta sustantiva nuestra, hay que tener una conciencia de la selección. ¿Quién va a dirigir el Estado dominicano, el gobierno dominicano, la parte administrativa de lo que es la nación dominicana? Yo creo conveniente de que este país, y es por eso que la Constitución no debe ni siquiera, no se puede enojar a la Constitución. Yo lo que creo es que la Constitución es el eje fundamental, es la parte sustantiva del país. Entonces, dirigirla hacia las conductas que pueden tener los políticos de la República Dominicana puede herir algunos principios nodales que tenga la nación. Lo que yo creo es de que debe existir unos niveles de interacción, de sinergia entre el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que es Leonel Antonio Fernández Reina, y el propio presidente de la República, para encontrar ese punto de equilibrio, ese balance, ese arbitraje que puede existir entre políticos abusados como son ellos y el propio partido como tal. No, mira, cuando yo hablo de Constitución, a mí no me gusta hablar del PLD. ¿Sabe por qué? ¿Qué le importa? Porque, oye, David, es que el PLD es el organismo que ha fortalecido. Oye, ¿qué ocurre? Es que el país está por encima de eso. Pero eso es lo que te estoy diciendo, pero rige. Está por encima. La política. Está por encima de eso, que el PLD no rige nada. Aquí lo rige el Estado. El PLD no rige nada. El PLD está llamado a consolidarse como partido, a formar a sus jóvenes y a tratar de que quienes aspiren dentro de ese partido sean gente morales y éticas. Eso es lo que el PLD tiene que hacer. Pero el PLD como partido no puede dirigir nada aquí. Que dirijan ellos mismos. Es un partido, eso aparte. Eso es como la ADP. La ADP tiene sus intereses de sus profesores. La Asociación Médica tiene sus intereses de sus médicos. El PLD tiene los intereses de sus partidarios. Nada que ver con el Estado. Es que el Estado no es vinculante a los partidos políticos. No es vinculante ni puede ser vinculante nunca jamás.
Entonces, aquí el Estado y el gobierno es de los dominicanos y para los dominicanos. Aquí no me puede venir nadie a querer poner a alguien por la familiocracia en vez de ser por la meritocracia. Entonces, no me gusta hablar, cuando hablo de Estado, de partido, porque los partidos buscan sus propios intereses, nada más. Y aquí, desafortunadamente, son pocos los políticos. Es más, tú sabes una cosa, Magua, amigos televidentes. Yo recuerdo lo que pasaba en este país antes del 2012. Mira, aquí los niños cogían clases debajo de una mata. Aquí a los maestros se les pagaban 8,000 pesos. Aquí quebró el SEGNA, el seguro de los maestros. Aquí no había un sistema de emergencia. Aquí no había una ley migratoria que rigiera cuándo una persona era legal, cuándo era ilegal, qué tiempo tenía y por qué. No había nada de eso. En este país habían 3.725 cuentas bancarias en el Estado Dominicano. Y esas cuentas, cada funcionario tenía su cuenta que firmaba su cheque. Entonces, todo eso ha ido cambiando. Entonces, yo creo que el país va por buen camino, eso es lo que yo creo, que va por excelente camino y que tiene muchas sombras y que hay corrupción y que hay impunidad, creo eso, pero menos que antes, y que ahora las puertas de la corrupción están más cerradas, no están tan abiertas. Yo pienso que ahora hay una mayor libertad de expresión. Tanta libertad de expresión que se ha llegado hasta libertinaje, porque hay aquí comunicadores que sin prueba le dicen al otro cuero, ladrón, de todo. Y no pasa nada y debe pasar. Porque aquí no hay comunicadores que no saben hacer uso adecuado del lenguaje, que no lo conocen. Porque aquí hay gente que creen que dicen que son ineptas, porque son haraganes, porque no tienen las capacidades para los cargos que lo pusieron, y creen que es inepto el ladrón. O sea, mira, aquí hay tanta brutalidad, por eso digo que es un país en cierne. Entonces, un país que por lo menos se está enseñando a la gente a leer y escribir, este país no está mal. Nosotros hemos pasado de una economía baja a una economía media. En el año 2004, cuando Hipólito Mejía dejó el poder, señores, nosotros teníamos un PIB, un Producto Interno Bruto, de 23,000 millones de dólares. Ayer entré yo a CEPAL. ¿Tú sabes cuánto tenemos nosotros? 80,000 millones del PIB tenemos nosotros. 80,000 millones. O sea, nosotros hemos crecido quizás 1 millón de gente, o cientos de miles de gente, desde el 2004 para acá. Pero hemos crecido 4 veces en economía. O sea, de 23,000 pasamos a 80,000. O sea, estamos hablando de que la República Dominicana, con todo y préstamos, que de lo que se ha hecho, porque se han hecho préstamos con retorno y préstamos que son basura. Pero cuando tú me dices a mí que ese es un préstamo para la presa de Barahona, Monte Grande, oye, son préstamos que valen la pena. Sí, eso que tú estás planteando, David, para mí tiene niveles de lógica, pero las sociedades tienen que tener prioridades de alternabilidad, porque mantenerse de manera constante en el poder político de una nación, eso puede provocar algún nivel de perjuicio. Y son muchas las personas que tienen las condiciones humanas, profesionales, la falta de oportunidades y todo esto. Tú lo has dicho en este instante y lo has repetido en varias ocasiones, que hay impunidad, hay falta de aplicabilidad de las leyes y una serie de normativas existenciales en nuestra sociedad. Yo lo que creo y fundamento mi criterio es de que esta sociedad debe ampliar el abanico, este paraguas del poder político dominicano tiene que ampliarse, tiene que involucrarse y no ver necesariamente bajo un túnel. Entonces, eso es malo. Especialmente en Magua, que el gobierno deje de estar haciendo negocio desde las instituciones públicas, especialmente eso. Mira, hay que hacer una pausa, sí, porque tenemos un invitado. Sí. Así que nosotros ya vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a tener a un dirigente importante también. Maestro. Del Partido de la Liberación Dominicana, viceministro, ¿verdad? Sí. Pero es de los hombres morales que hay en este país. Así que
merece la pena que esté en este escenario compartiendo con todos ustedes. Adelante, señor director. Gracias a todos ustedes por mantener este contacto en Foro de Opinión. Nos sentimos muy complacidos en esta tarde tener un representante de la educación de República Dominicana, un hombre señero en lo que es su formación y su cualificación, un hombre que ha demostrado a través de su trayectoria esa esencia del pueblo dominicano. Nos referimos al viceministro de Educación, al maestro Luis de León. Luis, gracias por aceptar este contacto y agradecemos en esta fecha. Esta fecha la teníamos apartado ya hace un par de semanas porque estamos en una fecha tan trascendente como es 24 de abril y más que todo la revolución del año 1965. Ojalá que nos pueda hacer una pincelada histórica de este magno acontecimiento cívico-militar y de armada en la República Dominicana. Gracias, buenas tardes, querido hermano Magua, a ti y a David. Nos honra y nos complace estar acá en este foro de opinión. Bueno, en primer lugar, debemos decir que la República Dominicana conmemora en este 54 aniversario el heroísmo de los dominicanos, las potencialidades en dominicanidad, en patriotismo, en poner en alto, mantener, preservar, levantar la soberanía nacional en momentos en que la República Dominicana, después del inicio de la Revolución de Abril, 24, un día como hoy, 54 aniversario, 4 días después, el 28 de abril, se vio ocupada por 42.000 marinos norteamericanos. Sin embargo, todo esto que se produjo fue por el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch, nuestro líder histórico, que se había producido el 25 de septiembre del año 1963, un gobierno que duró menos de 7 meses. Todo esto conmocionó a la nación dominicana, a todo el pueblo, y todo un pueblo, el 24 de abril, un día como hoy, se fue a una guerra civil, una guerra intestina, cuando militares constitucionalistas de la talla de Rafael Tomás, Fernández Domínguez, Hernando Ramírez y el conductor de la guerra patria, el coronel, héroe nacional, presidente del gobierno en armas, Francisco Alberto Camaño Deñó, le dieron al mundo esa gran lección de un país pequeño del Caribe, grande, República Dominicana, que se dio a respetar el mundo entero, desde Europa. Se estremecieron y vieron hacia el Caribe y vieron a la República Dominicana con tanta dignidad, con tanto decoro, con tanto coraje al enfrentar a la potencia económica, militar, tecnológica más grande del mundo, como fue en este caso Estados Unidos, quien había participado en derrocar al gobierno del profesor Juan Bosch. Luis, esta parte histórica de la República Dominicana es una muestra definida de que el pueblo dominicano, si tiene que resolver sus asuntos en armas, los resuelve. Esta lucha muy interna, militar, civil, que se concretó en la República Dominicana y haciendo un parámetro histórico, ¿ha servido de algo para el país? Pero claro que sí, el mismo gobierno, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, ahora el gobierno del presidente Danilo Medina, que lleva a cabo una revolución educativa, es un reconocimiento, es un homenaje a todos estos hombres, héroes y heroínas dominicanas que lucharon porque el gobierno del profesor Juan Bosch, que fue el ensayo democrático más puro, liberal, con una constitución, la de 1963, que fue una constitución que fue emulada en América del Sur y en América Central, porque hay que recordar que lo propio de esos tiempos era la dictadura en los países del Cono Sur, que tú sabes que hasta los años 1980 tuvimos dictadura en Brasil, en todo el Cono Sur. Sin embargo, esto ha llevado hoy en día que la República Dominicana sea una nación, ejemplo de emulación
que ha liderado la estabilidad económica, el crecimiento económico en América Latina y en el Caribe. Una República Dominicana que es ejemplo de emulación en su misma revolución educativa por parte de los países de Centroamérica, entre otros. Y una República Dominicana que tiene paz, estabilidad en estos momentos en que en toda la geopolítica regional está ardiendo, hay grandes conflictos, gobiernos de carácter progresista que han caído, llevados por una política imperial para querer volver a hacer que la región de América Latina y el Caribe dé un paso hacia atrás. Pero todos estos pueblos están en una posición de seguir hacia adelante. Luis, esta parte introductiva de el profesor Juan Bosch y de la visualización que tuvo este maestro de la política nuestra, porque hay fuerzas internas, hay grupos dentro del Partido de la Liberación Dominicana que están en una situación muy difícil, hay núcleos de poderes. Entonces el pensamiento bochista del servir al partido para servir al pueblo, como que esto no ha logrado situarse en este momento. Y Juan Bosch, maestro de la política nuestra, creó esta organización política con el propósito de rescatar y valorar el pensamiento de Juan Pablo Duarte y Díez. Y cuando uno escucha que hay fuerzas muy internas dentro del partido buscando más poder sobre el poder, se visualiza de que Bosch ya no está tan íntegro dentro del PLD. Bueno, independientemente de las posiciones que hay encontradas entre dos liderazgos que han traído democracia, crecimiento económico, modernización, revolución educativa, como son los liderazgos del presidente constitucional Danilo Medina y el presidente del PLD y expresidente de la República, Leonel Fernández. Independientemente de eso, el profesor Juan Bosch es el gran referente para seguir y continuar hacia adelante. Vale la pena decir que la Revolución de Abril ha convocado a la nación dominicana con el fortalecimiento de todo su sistema democrático, la separación de poderes y toda la revolución social que se está haciendo, para hacernos más conscientes de que en Juan Bosch, el presidente Camaño, abanderado de la defensa de la soberanía y la dignidad nacional, y otros de los combatientes militares y civiles, todo esto nos lleva a decir que estos personajes, mientras en América Latina y el Caribe hay situaciones que son de convulsiones, todos estos personajes ahora renacen y son la referencia para los dominicanos para mantener la imagen de ellos viva y para que ningún sector se imponga merced a su aspiración política personal o a su posición de dominación que pueda tener. De ahí que nosotros, como fuerza bochista del PLD, mantenemos desde hace años una campaña estratégica sostenida respecto a llamar al partido, a todo su liderazgo, a la unidad, y emulando a Juan Bosch con una frase histórica que decía que la unidad del partido hay que cuidarla como a la niña de nuestros ojos. Y en ese sentido, el PLD, que ha producido 5 periodos de gobierno de estabilidad, de crecimiento, de desarrollo social, de modernización, rumbo al propósito que estableció el profesor Juan Bosch al fundar el PLD, cuando lo fundó un 15 de septiembre del año 1973. Vine yo de Montecristi y participé en esa fundación cuando tenía 18 años. Juan Bosch manifestó en aquel discurso constitutivo que se llamó el Congreso Juan Pablo Duarte. Dijo que el PLD nacía para terminar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte. Y en tanto tal, todo este proceso de crecimiento, de desarrollo, independientemente, ¿verdad?, de las falencias, de las debilidades que hay, de las situaciones que hay que superar, porque nosotros planteamos que el PLD tan pronto retenga el Estado, la dirección del Estado y la gobernabilidad municipal, congresional y el Estado mismo en la presidencia de la República, debe abocarse, es decir, en el próximo año, en el periodo, en el tercer trimestre de ese año, después de pasadas las elecciones de mayo
2020, tendrá que abocarse a una renovación interna en su 9º Congreso. Lo que quiero decir con todo esto es que el PLD como escuela, como organización que va para 45 años, es la única organización política que permanece en toda la región latinoamericana con tantos años, porque ya sabemos que los partidos de las regiones latinoamericanas y centroamericanas de larga data prácticamente están divididos. Por eso, nuestro planteamiento de la necesidad de un diálogo entre nuestros dos líderes, Danilo Medina y Leonel Fernández, de cara a la reunión del Comité Central, que va a ser este sábado 27, que tiene como agenda la escogencia de 4 miembros del Comité Central para formar parte de la comisión electoral que arbitrará las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, que serán el 6 de octubre. Bueno, yo pienso de que se hace justo y necesario de que el planteamiento en el proceso organizacional del Partido de la Liberación Dominicana y rescatar las acciones de Juan Bosch sería lógico, pero la fuerza bochista se le escucha dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Se ha motivado ese pensamiento bochista porque parece que las reacciones que puede tener el propio presidente del partido, que es Fernández Reina, el actual presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y también Renato Pared Pérez, el secretario general, no tienen un nivel de vinculación en términos de lo que deben ser los procesos de organizacional de ese partido y de refrendar el pensamiento bochista. Es una preocupación que en este momento tiene la sociedad dominicana. Bueno, tan es así, se escucha tanto a la fuerza bochista en sus posiciones, en su planteamiento. Nosotros tenemos 20 años de fundado, estamos cumpliendo este 2019. Fue una organización que fuimos fundada en Capotillo, Loma de Cabrera, donde está el monumento que rinde homenaje a los héroes de la restauración de la República. Se nos escucha y se nos escuchará a tal extremo que terminaremos en un diálogo que fortalecerá el partido, en un diálogo para garantizar la victoria electoral en las elecciones municipales, congresuales y generales del año 2020. Se nos escucha también en el sentido de saber que en todo el país sabe que el éxito del PLD está en la unidad, porque en los 5 periodos de gobierno que ha obtenido por victoria del pueblo, por entrega del pueblo, del Partido de la Liberación Dominicana, han sido merced a la unidad. Ahora no puede ser de otra manera para este nuevo periodo que comienza en el 2020. Debe ser reafirmar la unidad como condición fundamental, como potencia determinante para continuar, porque la geopolítica de la región latinoamericana es altamente preocupante y todas las tendencias es que se quieren improvisar gobiernos derechistas, gobiernos ultraconservadores para que la República Dominicana retroceda. Quieren, pues, la República Dominicana tiene ahora, es un país que es marca país en el mundo, ha establecido relaciones con la gigante República Popular de China. La República Dominicana es un país que es la confianza en la inversión económica, el turismo, el grado de cooperación y el peso específico que tiene la República Dominicana ya casi en todo el mundo. Bueno, ahora mismo detenta la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, que la República Dominicana es una nación que está en el mundo con acciones fuertes, poderosas, que traen paz y tranquilidad a la familia dominicana. Y ahora no puede ser la excepción de cara a unas elecciones donde se necesita imprescindible para continuar la unidad. Y esa unidad, Danilo Medina y Leonel Fernández, que son 2 pilares de la democracia dominicana y que son ejemplos en el mundo, no van a equivocarse y dejarse como quieren desde injerencia extranjera y de determinados sectores locales. Lo están echando a pelear y ellos saben que un pleito entre ellos dos realmente lo que produciría sería división y la salida del poder. Pero el pleito está establecido, ya eso es Vox Populi dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos están
en el cuadrilátero. Ellos buscan el fortalecimiento de sus anuencias dentro de esa organización, y es lógico de que el presidente Fernández y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana, de una manera u otra, está rescatando, buscando su espacio. Luis, ¿usted cree en la repostulación? Nosotros creemos en la posición que nosotros sostenemos, que tiene que producirse un diálogo. Toda decisión del partido debe ser el producto de la escuela, experiencia que nos dio el profesor Juan Bosch. Los problemas de familia se tratan hacia adentro, independientemente de que sabemos que el tema de la repostulación está vedado por la Constitución de la República. Y lo fundamental y determinante para el pueblo dominicano, para la sociedad, es la continuación del PLD. Por eso el PLD, todos estos temas, tiene que tratarlo al interior con sabiduría, con gran sentido de prudencia, con gran sentido de responsabilidad social y democrática en estos nuevos tiempos, donde alcanzamos a ver que los vientos de las confrontaciones, de las migraciones, del terrorismo, los vientos de los conflictos, los vientos de los altos poderes imperiales acechan a la República Dominicana. Sí, le estoy escuchando, haciendo una conceptualización, como dice el presidente Fernández, de la política del presidente como tal, pero yo estoy convencido que sobre la base que tiene el Partido de la Liberación Dominicana hay mucha preocupación porque parece que no se quieren poner de acuerdo. Ahora mismo el presidente Fernández va a hacer un depósito de casi 2 millones de simpatizantes o miembros de los diferentes organismos políticos del país, buscando un empuje hacia su propio nivel de candidatura dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero es una parte que trasciende en este instante. Pero yo quiero llevarlo, Luis, ¿cuál es su focalización en este momento con respecto al Ministerio de Educación? Aquí Navarro se lanzó, es parte de un alfil para lograr buscar la posición política presidencial, y ha logrado situaciones en este instante dentro de lo que es la propia entidad educacional con el actual ministro. ¿Cómo están esas vinculaciones? Porque al principio hubo como cierto nivel de situaciones de incomunicación entre ellos. Bueno, en estos momentos el Ministerio de Educación, nuestro ministro, el licenciado Antonio Peña Mirabal, dio un paso trascendental ayer con una rueda de prensa donde anunció los concursos para más de casi 7.000 maestros, conjuntamente con la Asociación Dominicana de Profesores. Tomaron decisiones de diálogo, de integración y de participación para fortalecer la revolución educativa que ha puesto en marcha nuestro presidente Danilo Medina. Hoy mismo el ministro, nosotros encabezamos un acto, el ministro encabezó un acto con todos nosotros, los viceministros y todo el personal del Ministerio de Educación, precisamente en la sede central del Ministerio de Educación, en la Plaza Patriótica Don Pedro Enríquez Ureña, donde se aperturó una exposición fotográfica y panorámica de la participación de los combatientes y del pueblo durante la Revolución de Abril. Hay un ambiente de concertación en estos momentos, de unidad, en donde la revolución educativa, como dije, que es un gran homenaje al profesor Juan Bosch, a Francisco Alberto Camaño Deñó, a Juan María Lora Fernández, a Hernando Ramírez, entre otros grandes combatientes de la Revolución de Abril. Esa revolución educativa, educar y formar a las niñas y a los niños y crear un sistema cultural, educativo y social para pensar nuestra historia, para conocer nuestra historia, para evitar que se produzcan acontecimientos que laceren nuestra soberanía, que afecten la dominicanidad. Y sobre todo hay que decir ahora que la República Dominicana está en momentos en que muestra al país todos sus logros como camino para continuar. Es necesario que el sistema educativo, con nuestro ministro,
se fortalezca, continúe hacia adelante y supere situaciones que se han dado en el pasado. Las relaciones entre los ministros, el exministro y el actual ministro, son normales, son propias, ¿verdad?, de situaciones que se dan, que se generan, cada cual tiene su libro para generar la gobernabilidad interna, y son situaciones que yo la veo normales y que no pasan de ahí, porque todos somos parte de un mismo partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Parece que Antonio Peña Mirabal conoce muy íntegramente lo que es la Asociación Dominicana de Profesores y está buscando soluciones muy atendibles en este instante. ¿Cómo se está manejando la situación del ministro con la señora Guante? Bueno, hoy usted vio el ejemplo ayer, ¿verdad? Bueno, se han reunido en más de 3 oportunidades. Tan pronto llegó el ministro, lo que hizo fue convocar a la dirección ejecutiva de la Asociación Dominicana de Profesores y ver en la mesa del diálogo todas las diferencias que hay y situaciones. Yo creo que va mejorando, va fortaleciéndose las relaciones. Todos sabemos que un ministerio que tiene una misión tan grande, tan poderosa, como el Ministerio de Educación, con el presupuesto más grande, con el 4% del PIB, necesita actuar en connivencia con este gremio, que también es un gremio que es una referencia de lucha del Magisterio Nacional por mejores condiciones de vida, no solo para el magisterio, sino condiciones de calidad de la educación para nuestros estudiantes en todo el país. Y esto vale mucho, porque los cambios de una nación se hacen en armonía, compartiendo las diferencias, administrando las diferencias y las posiciones encontradas, que es lo que nosotros tenemos que emular dentro del Partido de la Liberación Dominicana, para que preservemos esta gobernabilidad de la República Dominicana, que, como repito, es un ejemplo para la región, es un ejemplo para nuestro país como nación, hija de Duarte Sánchez, Luperón, Mella, Ercilia Pepín, las hermanas Mirabal, Manolo Tavares Justo, hasta llegar acá, Francisco Alberto Camaño, y nuestro líder de siempre, profesor Juan Bosch. Don Luis, estamos apostando a la Feria del Libro, está dedicado a Puerto Rico. ¿Qué está haciendo el ministerio en este momento para que los niveles de determinaciones, de la preparación de los libros dominicanos puedan llegar hacia la clase más desposeída del país y que haya ese tránsito hacia la cultura, hacia la conformación de la moral y cívica en la República Dominicana? Bueno, la Feria del Libro es ahora organizada el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Usted vio que la anunciaron. Es decir, 2 ministerios tienen un papel. Siempre ha sido así, pero ahora está más claro el papel de que ambas instituciones tienen la responsabilidad de esta Feria Internacional del Libro, que es una referencia también en la región y que ahora se va a efectuar por primera vez, en Ampli, porque anteriormente se celebraba en la zona colonial. Antes se efectuaba en la Fortaleza Usama, usted recuerda, sí, ¿verdad? Claro. Pero ahora es en todo lo que es la zona colonial, en diferentes lugares, y algo que va a ser compartido con el turismo. Usted sabe que ahora el turismo de puerto, ¿no?, de crucero, ¿no?, trae muchos turistas que entran y participan en la zona colonial, pero también una feria del libro con la participación del pueblo en ese lugar histórico, lugar escenario de la Revolución de Abril, escenario también de la lucha que libramos nosotros como Estado cuando se fundó y durante la etapa en que Juan Pablo Duarte liberó a este país, que luchamos 22 años contra Haití, un escenario histórico de primacía, ¿no?, como es la zona colonial. Y en ese sentido, bueno, libros de texto, se ha trabajado y se ha avanzado en libros de texto gratuitos, y en el tema de la moral y cívica, a los fines de fortalecer los valores cívicos, morales, éticos y sociales de la República Dominicana, para que no ocurra nunca jamás
lo que ocurrió un 28 de abril del año 1965 y no nos veamos compelidos a hacer una guerra interna o una lucha intestina. Hemos conversado esta tarde con el viceministro de Educación, Luis de León, maestro, que ha concitado un interés fundamental en la conformación de la cultura, de la historia de República Dominicana. Esta fecha histórica ha logrado un sitial de mucha trascendencia para los dominicanos. Gracias, Luis, por acompañarnos esta tarde en Foro de Opinión. Magua Moquete Paredes.